Hoy, gracias por saludar. Hoy tenemos último práctico, bien, porque ya el siguiente sería el recuperatorio y ya no tendríamos más fechas. Así que hoy vamos a trabajar el tema de la última unidad, vejez, ya algo estuvieron viendo en el teórico, así que vamos a trabajar nuevamente en el práctico este tema. Y bueno, luego les van a informar, algo les habrán dicho en el teórico. Vejez es un tema que queda por fuera de los parciales, ya rindieron los dos parciales. Por tanto, quienes rinden final, por supuesto, el tema ingresa, y para aquellos que están en promoción, se va, no sé si el profesor Tomás Escabuso les anticipó algo, se va a realizar un trabajo de articulación, ¿sí? Que se puede hacer en forma individual o grupal de a dos. Eh, no sé si les dijo algo el profesor en el teórico. Sí, perfecto. Bien. Se van a subir las pautas, la idea es que sea un trabajo de articulación, es decir, que ustedes puedan tomar un recorte, bueno, él habrá dado las especificidades del trabajo, bien, un recorte, una película, una experiencia, lo que ustedes gusten y puedan articularlo teóricamente. Bien. Antes de comenzar, ¿cómo les resultó el parcial? ¿Con qué se encontraron? ¿Era algo de lo esperado? ¿Los temas vistos? Todas estas cuestiones nos vienen bien para poder, eh, nada, tomar en cuenta lo que ustedes nos dicen. Escriban algo, levanten los micrófonos. Último para... Vamos. Mm, sí, los textos... Después bien. Si los textos eran, bueno, particularmente me gustaron mucho, pero son textos que tienen su complejidad. Mm, Buenas tardes, Verónica. ¿qué tal? Sí, yo estuve media hora quizás colapsada porque por ahí me tocó justo el texto más largo, Mm, este, pero después ya fue más, eh, más fácil ir relacionándolo, ¿no? Quizás todos querían que le toque el tema de adolescencia porque para algunos era más fácil tratarlo que el tema de la pareja y ¿Les parecía más sencillo ese? los dos eran sencillos, según desde la visión porque cada uno tiene su visión para poder realizarlo, ¿no? Ujú. Porque no todos vamos a poner lo mismo, porque algunos lo podían asociar a otro texto, relacionarlo. Pero en sí, leyéndolo así por arriba, sí, por ahí el de la adolescencia estaba más como un poquito más sencillo que el otro. Porque el texto más largo, que era sobre las parejas, la Sí, separación que atravesaba la mujer, había que, que leer bastante como para ir relacionándolo y no repetir todo. ujú. Bien, A mí me pasó lo mismo que a esta chica, Verónica, no sé quién, me pasó igual. O sea, como que me hice mucho lío en el momento de relacionarlo. O sea, lo había leído, lo había trabajado, pero es como que en ese momento me planteé un montón de dudas. bien. Cuando dicen en qué, o sea, en qué tiempos pasaban, o sea, o sea, creo haber entendido cada etapa. Pero en el momento de decir, pará, pero ellos ya se habían peleado y volvieron, entonces pasaron por los tres, pero en ningún momento leía si habían hecho una elaboración, digamos, Mm, creativa para haber estado o se habían quedado en el enredo de ello mismo, porque el otro profesor, Tomás, había dicho que habían parejas que llegaban a la creatividad, o sea, que elaboraban algo nuevo, que a eso se les llama amor,
digamos, al verdadero amor, y habían parejas que no, que quedaban en la crítica, digamos, o sea, como que estaban todo el tiempo reprochándose cosas. Entonces yo dije, pará, entonces es como que estaba en esa duda. Y, y te das cuenta en el momento que estás en el examen. Y ni Bien. hablar que rendí en otra computadora, que se la terminé entregando más tarde, nada, fue caótico. No encontraba el examen, o sea, en la computadora que tengo, que me quedó, digamos que la otra se me rompió, tiene 2 discos, y se ve que se me había guardado en otro disco, entonces, no, fue un caos. La verdad la pasé muy mal. Bien. Sí, a ver, bueno, particularmente en el texto, efectivamente, Eh, no existía, no se podía ubicar el tempo de creatividad, ¿no? Porque efectivamente quedan ahí en el desenamoramiento. Claro, ¿ves? Y yo puse que sí habían llegado porque habían vuelto, y después dije, no, ay, entonces estaba como que sí, que no, que sí, que no, y después dije, ella habrá sido creativa en el momento que él se fue, pero está haciendo alguna creatividad individual, y esto Mm, vale. Entonces es como que te quedas ahí. Odié el texto en triunfo, te juro que dije, no. Claro, porque en realidad nunca volvieron, o sea, ellos sí Bueno, peleaban, pero es una creatividad en estaban, decir, bueno, ella elaboró decir, yo puedo estar sin él. Y eso también, el poder estar sin alguien, digamos, en el momento en su ausencia, es elaborar. O sea, porque vos tenés 2 opciones, o te fantaseás que está haciendo cualquiera, que se fue a buscar otra mujer, por decirte algo, o podés fantasear decir, bueno, él también está haciendo un propio trabajo y quizás volvamos, qué sé yo, no sé. Era como sí, pero en muy ese punto hubo, hubo, romántico todo eso. hubo, hubo ese tipo de respuestas, ¿no? Algunos plantearon respecto a la creatividad en forma individual, pero no nos olvidemos que los tempos tienen que ver con el vínculo conyugal, es decir, con ese desencuentro que va a seguir estando, digo, porque hay algo que tiene que ver con, por ejemplo, en este caso, con la modalidad de amor de ella, ¿no? Y con lo que a él se le torna como invasivo, que después se empieza a encontrar con que ella en la carta encuentra que la mediocridad era un punto de él, no tenía que ver con ella, pero él se la volcaba un poco a ella. Y no hay un momento de un tempo de creatividad entre los dos, en tanto un proyecto vital compartido, ¿sí? Algo Claro, que arme un nosotros, incluso para esto, para decir, no, él cada vez que, estoy hipotetizando, ¿no? Cada pareja hace su solución, pero cada vez que él escribe, yo aprovecho y me pongo a lavar la ropa y riego las plantas del jardín, que me encanta tener el jardín. No se necesita estar juntos, pero pasa a ser un nosotros. claro, pero después, creo que eran de los 4 puntos en la última, decía, ¿y en qué momento llegaron a la creatividad? Y bueno, eso yo dije, bueno, porque me acordaba que Tomás había leído un cuento de que uno de las 2 parejas había llegado a ser creativo, para Emilia, había llegado a ser creativo en el momento en que se iba, se ponía a leer algo que, para conquistar, digamos, a la otra persona que estaba leyendo algo, entonces le terminó gustando. Entonces algo que nunca pensó, le terminó gustando porque le gustó la lectura. Bueno, de hecho, si vos eras vos situaste ese ejemplo. No, 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 sí, no, no, porque o sea, Ah, porque alguien situó ese ejemplo. no, De no, acuerdo. no, no, no se me ocurrió en ese momento. O sea, sí se me vino a la cabeza decir, bueno, uno puede ser creativo estando solo. Y no fue algo compartido, sino que llegó a ser creativo. Pero es algo con el otro. Digo, son Claro, espacios individuales, exacto, no tiene que ver con el juntos, con el uno, con que a los dos les guste lo mismo, pero pasa a ser uno puede compartir algo en soledad, uno puede tener sus espacios de soledad, ¿no? Pero siendo algo compartido con el otro. Ahí, en ese ejemplo que sitúas, sí. no es solo. Y Ah, entonces, en el momento que dice, ¿en qué momentos se ve la creatividad? ¿En ninguno sabía qué poner o existía la creatividad? Yo en su momento dije, no hay ninguna creatividad. exacto, ahí lo que preguntaba es cuál es el tempo de creatividad. ¿Se puede ver en el texto? Y no se puede ver. No, entonces hice todo mal. No, bueno, no desesperen que viene el fin de semana, igual no te fue mal, así que tranquila. Eh, a ver, de todos modos, y esto como para futuros exámenes, el final, digo, más allá de que a mí me sucede cuando corrijo parciales, que hay parciales
que más allá de la respuesta correcta o no, sobre todo cuando son temas de articulación, ustedes pueden, de hecho, hubo algunos que nos hacen pensar a nosotros mismos. Digo, por ejemplo, no recuerdo ahora la pregunta, pero había una pregunta que, bueno, lo esperable, la respuesta esperable era tal cosa, pero más allá de eso, digo, como es de articulación, si ustedes lo fundamentan y le dan una vuelta, me ha pasado de leer, bueno, sí, no era ese tempo, o es cuestionable, es conversable, pero en mi caso, no lo considero mal si uno logra fundamentar, ¿sí? Entonces, ustedes siempre tengan en cuenta eso, digo, ponen algo, fundamentenlo. Es como cuando se les pide articulación. Todavía continué leyendo exámenes en el que me clavan las comillas, pegan el texto y no ubican, no es que dicen, bueno, acá está la pubertad porque hace referencia solo a los cambios físicos. ¿Sí? Digo, ustedes, como justamente son parciales de articulación y de producción propia, ustedes pueden poner más o menos lo que quieran, siempre que esté fundamentado. ¿Sí? Distinto que me digan, bueno, está en el momento de enamoramiento, porque están enamorados, y son uno los dos. No, bueno, él se acaba de ir, es imposible. Pero si uno pone, de hecho, había un examen, ahora no recuerdo, que sí puso que había creatividad, pero eh, como que se podía llegar a armar ahí, que habían pasado por enamoramiento, desenamoramiento y que se podía pensar la creatividad porque ella se encuentra con, eh, con que había algo de la diferencia de él, que si él no era creativo, había algo con que él se consideraba mediocre. Y entonces ya no quedaba tanto del lado de ella y ahí se podía llegar a pensar un armado en conjunto. Entonces, eso es una buena respuesta, como que se podría armar un espacio, ¿no? Una hipótesis, pero está fundamentado, ¿de acuerdo? Bueno, bien, en regla general los parciales bien, eh, después hubo algunas cosas con las que me encontré que realmente preocupantes en esto, sobre todo bueno, la pregunta de trabajo creo que fue como la más floja en general. En ese punto, de todos modos, creo que la ficha tiene esa ficha se elaboró este año, tiene una densidad teórica, que tal vez eso nos deja pensando nosotros, sea necesario trabajarla un poco más, uno, dos prácticos, darle más al detalle. Después había algunas preguntas respecto a adolescencia y pubertad que realmente me llamó la atención eh, que no se lograba diferenciar pubertad de adolescencia, lo cual creo que fue transmitido de la mejor manera. Bien, evidentemente algo sucedió. Y por otro lado, esto también como recomendación, cuando hagan un parcial, vayan a lo conciso, después pueden desarrollar, pero por ahí cuando se empiezan a enroscar con palabras, ahí le pifiamos. Es preferible. Hay parciales que han tenido muy buena nota, que solo pusieron adolescencia como síntoma de la pubertad. Se inicia con la pubertad y es el trabajo elaborativo que se hace sobre los cambios, identificaciones, rol social, proyecto. Bueno, listo. Eran dos reglones. Pubertad, la irrupción de lo real, del cambio puberal, que da lugar al trabajo elaborativo de la adolescencia. Fíjense que es un reglón. Después pueden agregar, por supuesto, todo eso va a sumar. Pero bueno, Martina dice, sí, a ver, por supuesto no, siempre es un riesgo, pero cuando uno está un poco vacilando, es preferible ir a lo conciso. Y después si se tiene tela, por supuesto, desarrollarlo, ¿sí? Ahora, cuando queremos meter todo, terminamos arrancando, es preferible responder, pues incluso pasa eso. Me ha pasado de corregir parciales que, bueno, que realmente sí, estarán para un 10, pero listo, está respondida la pregunta. Y eso es medio inobjetable, no se puede decir nada, ¿sí? Eh, no puedo dar las notas, no, no puedo. Las notas las suben, yo ya terminé de corregir. Las notas las suben el lunes, ¿sí? Al mediodía.
no puedo porque, bueno, de eso se encargan el profesor titular y la JTP. Bueno, la escritura, estoy leyendo, Paola. Sí, hubo muchos casos en los que, bueno, las comas, los puntos, que hace que uno se pierda, pero bueno, un spoiler. Estuvo, saben más o menos cómo le fue, ustedes saben. Ana pone que ella fue la que dio el ejemplo, sí. No recuerdo si estaba mal, el ejemplo estaba bien, no recuerdo, creo que pusiste que no había creación, pero sí recuerdo que estaba. Sí. Sí, son pocos. La verdad que bueno, vamos a comenzar. ¿Pudieron leer el texto de los prácticos? Ya silenciado. Hoy vamos a trabajar el texto La vejez, mi vejez, de Langer. Bueno, es un texto bastante interesante, porque es un texto un poco... eh, Langer es una psicoanalista de Viena, ha sido discípula de Freud, casi contemporánea. Y es interesante porque ese texto eh, es, es autobiográfico, ¿no? Y sobre todo más allá de la cualidad, porque la teoría de vejez la vamos a poder encontrar en lo que trabajaron en el teórico de Salvareza. ¿Sí? Lo que es interesante es que es brillante el testimonio que nos da para poder pensar, para lograr hacer mojón con el desarrollo teórico que trabajaron en, en el teórico. ¿Sí? Por eso voy a intentar hacer un recorrido en torno a la vejez, sobre todo que les pueda servir para quienes tengan que hacer la articulación o para quienes rindan el final, más allá de entrar en detalle en el texto de Langer, porque me parece que es un texto piola, bastante amable a la lectura, ¿sí? Y sobre todo porque nos permite más que nada encontrar casuística, es decir, los ejemplos de lo que trabajamos con Salvareza principalmente. Vejez. Bien, antes de que nada, y esto lo digo para quienes rinden final o quienes tienen que prepararlo de vejez, dejen de insistir con las etapas, ¿bien? O al menos cuando hablamos de etapas relativicemos esa cuestión. De hecho, el hincapié que estamos haciendo en la materia es justamente no la idea de etapas cronológicas que empiezan y terminan, definir la adolescencia como la etapa entre la niñez y la adolescencia, es caer en lo descriptivo, cronológico. Lo que vemos en el primer práctico, es caer en la psicología del desarrollo en estado puro, donde se pierde la subjetividad, la adolescencia de cada quien. Lo mismo nos va a pasar con la vejez. ¿Sí? Es decir, por supuesto vamos a tener los efectos de lo biológico. Ahora, lo que cada uno haga con eso, se va a marcar cómo cada uno vive esos diferentes momentos, tiempos. Ahí tienen alternativas para no hablar de etapas. ¿Sí? Porque eso es un detalle, pero leer eso, o cuando lo digan en el final o en el trabajo, da cuenta de la lógica de la materia, de algo de base, más allá de que teóricamente puedan decir que es la adolescencia. Si ya la nombran de entrada como una etapa, en algún punto echan por borda toda la estructura de pensamiento de base, toda la conceptualización que me hagan después, digo, bueno, ya sé que la ubican como una etapa. Bien. Bien. Vejez. Con la vejez vamos a poder pensar como cuerpo, nuevamente, y tiempo se entrecruzan. ¿Sí?
Digo, efectivamente, ahí vamos a tener, una vez más, no es que desconocemos, pero no es eh, no es el límite. Vamos a tenerle en cuenta lo cronológico, lo biológico, por supuesto, no podemos desconocer los efectos. Pero después estará el trabajo subjetivo que se hace sobre eso, cómo es vivenciado por cada uno. En este caso podemos pensar que en vejez tanto cuerpo y tiempo se entrecruzan en el devenir del envejecimiento. Y las formas en que eso se entrecruce, es decir, el tiempo y el cuerpo, nos va a permitir pensar en las múltiples vejeces. Fíjense que el texto de Langer dice, la vejez, mi vejez. Es un momento biográfico, ¿bien? Es como cada uno lo vive. Por supuesto que vamos a tener ciertas coordenadas que nos permiten pensar, ¿no? Como así como decimos en la adolescencia, bueno, el trabajo, la tarea adolescente, el armado de las identificaciones, el encuentro con el otro sexual, el duelo por el cuerpo. Bien, esas van a ser coordenadas que nos van a dar cuenta del trabajo subjetivo en juego. Cuando hablamos de cuerpo, vamos a poder pensar ahí en sus dos dimensiones, es decir, el cuerpo biológico y el cuerpo atravesado por el lenguaje, el cuerpo erógeno, bien, el cuerpo pulsional, va más allá del cuerpo biológico. En la vejez podemos pensar que las limitaciones corporales sí existen, por supuesto, el tiempo va afectándose ese cuerpo biológico, ¿sí? Entonces vamos a tener limitaciones corporales y la conciencia de temporalidad va a estar trastocada. Porque va a aparecer la idea de finitud, va a insistir y se va a tornar más cercana. Entonces, eso tampoco se puede desconocer. No se puede renegar de eso, no se puede negar. Cuando nosotros decimos renegar, hablamos de negación de la negación. ¿Sí? Es decir, ahí donde el cuerpo empieza a estar negado, es decir, empieza a tener achaques, donde el tiempo de vida, por supuesto, está reducido, donde ya hay una negación de eso, o sea, negación del tiempo, un menos, pensémoslo así, en el tiempo, un menos en el cuerpo. Negar, por eso decimos renegación, negar ese menos. Y eso puede ya arrojarnos por ciertos tipos de vejeces, ¿no? Digo, aquellos que reniegan del paso del tiempo, aquellos que reniegan de las limitaciones corporales. Y eso existe. Podemos pensar que así como en la pubertad pensamos la irrupción del real del sexo, ¿no? Este segundo despertar sexual, la irrupción de la sexualidad en el cuerpo, de un real del sexo, en la vejez podemos pensar que hay también un real, está la irrupción de un real. Insisto, lo real siempre recuerden que lo pensamos como eso que aparece, que es inabordable por la palabra, inalcanzable, que no tiene sentido, que irrumpe, que hace quiebre, que es inaprensible, pero que será necesario un rodeo por lo simbólico y lo imaginario para darle cierto sentido. Si no quedamos inhibidos. Ante ese real que irrumpe no podemos dar respuesta, se queda inhibido. Entonces, así como en la adolescencia podemos pensar que aparece la irrupción del real del sexo, acá podemos pensar que aparece la irrupción del real de la muerte. Fíjense que estos dos significantes, sexualidad y muerte, estas dos representaciones, nos va a decir Freud, no tienen inscripción en el aparato psíquico. No tienen inscripción en el inconsciente. ¿Por qué? Porque justamente no se les puede dar un sentido pleno. ¿Quién puede darle al sentido exacto a la sexualidad?
Porque sabemos que ni siquiera la sexualidad ni siquiera lo termina de definir la elección sexual. Bien, puedo decir soy heterosexual, soy homosexual. Bien, eso ubica el objeto, la elección de objeto, ¿no? ¿Qué partener se elige? Ahora, ¿nombra toda la sexualidad? No. ¿Van a ser todos los heterosexuales, todos los homosexuales, todos los bisexuales iguales? ¿Van a vivir la sexualidad de la misma manera, la relación a la pareja? Sexualidad no hacemos solo referencia a sexo, sino al encuentro con la pareja. Se va a vivir de distintas maneras. Pensemos en el texto, el triunfo. Bien, una pareja heterosexual. Hoy decían, bueno, se quedaban peleando por pavadas, pequeñeces. Bien, hay parejas que le sucede y hay otras que no. Y eso es cómo se experimenta la sexualidad, el encuentro con el deseo propio y el del otro. Entonces, no va a haber una forma de nombrarlo por completo. Ese es todo el trabajo adolescente, toda la tarea adolescente. Es decir, como cada uno le da su propio sentido, cómo escribe cada uno eso. ¿Sí? Entonces podemos pensar la irrupción de un real del sexo en la adolescencia, en la pubertad, la irrupción del real de la muerte en el tiempo de vejez. Que son dos significantes, insisto, que no tienen inscripción simbólica. Es irrepresentable. Decir que es la sexualidad y la idea de muerte. Vieron que incluso uno cuando se pone a pensar, no hay palabra que dé sentido a eso. Y es imposible de representar, porque uno cuando incluso piensa que si se muere se termina todo, no logra dimensionar, no logra representar lo que sería eso, porque justamente implicaría un apagado de máquina. No tiene representación. Exacto. Es lo que se piensa, no lo que vimos, porque, exacto, no va a tener una representación. Ustedes pueden decir, la muerte, ¿no? Sí, es como, qué loco, porque se termina toda tu vida, no puedes hacer más esto. Sí, pero ahí lo estás pensando, pero eso no implica que sea una representación, porque justamente representación es que no haya nada. Es imposible representarse la muerte. Y por eso para muchas personas se torna muy angustiante pensar o hablar de eso. Soportar que no tiene representación. Entonces, las limitaciones corporales, vamos a pensar, fíjense que vamos a intentar hacer un contrapunto para no pensar la vejez como el destino final, la antesala de la muerte, ¿no? Sino que hay tareas propias de la adolescencia. Es decir, que continúa habiendo actividad por parte del sujeto porque tiene que darle cierta elaboración a algunas cuestiones. Cada uno la propia, justamente. Si hablamos de sexualidad y muerte y no tienen representación, cada uno le da la propia. Y eso va a hacer que sea distinto. Por ejemplo, cuando hablamos de la muerte, habrá quienes dicen, pasas a un mundo mejor, ¿no? Y les permite eso darle cierto sentido para representarse esa idea. Otros dirán, no, pasas a ser energía. Otros dirán, no, bueno, se termina todo. Entonces, las limitaciones corporales no podemos desconocer que existen. Y ahí podemos pensar en contrapunto con la adolescencia, cómo la imagen corporal también cambia, cómo no se reconoce en el espejo esa persona, cómo uno se experimenta a sí mismo, y eso es lo que nos da testimonio también Langer. Fíjense que nos plantea dos momentos de su vida, uno en el que cronológicamente era mucho más joven, 40 años, pero cómo se veía, se vivía ella vieja, y cómo luego, con 70 y algo, no recuerdo, ella se siente más viva y menos vieja,
que a los 40. Entonces, podemos pensar que la imagen corporal también cambia y habrá que hacer todo un trabajo sobre eso. La imagen que nos devuelve el espejo no es la misma que pensamos tener. Se nos torna irreconocible. No solo por la imagen, pensémoslo como la adolescencia, no solo por la imagen, sino que el cuerpo, en su experiencia, como es vivido, también va a ser distinto. Movimientos más lentos, dolores que desconocíamos, y eso afecta a la imagen de cuerpo. Digo, no solo por vernos una arruga, los cachetes más caídos, sino por empezar a encontrar al cuerpo más extraño, por encontrar al cuerpo extranjero. Limitaciones corporales, y podemos pensar también con la conciencia de temporalidad cambia. Se instala la idea de finitud, de muerte. Si bien, por supuesto, siempre está la contingencia y el azar y nadie tiene la vida comprada, bien, uno puede pensar que a determinada edad esa idea no se nos instala. Podemos encarar proyectos a largo plazo, poder estirar algunas decisiones. Acá la conciencia de temporalidad cambia. Limitación corporal y conciencia de temporalidad, es decir, cuerpo y tiempo, van a ser procesos fundamentales, son problemáticas fundamentales en el proceso de envejecimiento. En este punto tampoco podemos dejar la época de lado. La subjetividad. Insisto en esto, ¿bien? Una cosa es lo que sucede a nivel del sujeto, y la subjetividad como aquellas representaciones que nos ofrece la época. Cada época arma su tipo de subjetividad, que espera y para eso ofrece cosas. Si hoy estamos en una época en la que se intenta construir subjetividades del sin falta, todo bien, rápido, no hay tiempo para estar mal, hay que consumir. Antes podemos pensar que existía una subjetividad del sacrificio, trabajo, y ahí podemos marcar el contrapunto con lo que nos encontramos, que no tiene que ver con el sujeto, porque fíjense que eso lo podemos pensar en las generalidades. Es decir, cuando nos encontramos conversando con nuestros padres, tíos, bien, después está como cada uno lo ha vivido, pero hay algo de la subjetividad, de la producción de subjetividad de la época, que establece cierta generalidad. Probablemente con cualquier persona de hoy, arriba de 60 años que hablemos, va a plantear, ¿no? Esta idea del trabajar, del sacrificio, y cuando de golpe nos encuentran a nosotros disfrutando un poco más distendidos, les suena extraño. Entonces, sí estará el sujeto, lo que a cada uno le hizo historia, pero también habrá algo de lo que ofrece el otro social, de que las cosas tienen que sacrificarse, que hay tiempos que no. Entonces, y en este punto también, la situación social, es decir, la época y la situación social y la propia estructura van a permitir distintas formas de cómo se transite ese tiempo. Digo, el contexto social, político, la representación social que se tiene de viejo y de vejez, va a tener efectos. Más inhibitorios, menos inhibitorios. Pensemos en cómo hoy son las abuelas y cómo eran las abuelas de un tiempo atrás. Que por ahí nosotros hemos conocido a nuestras abuelas con 40 años y ya eran ya tenían semblante de abuela, ¿no? Ya tapadas en su cuerpo, ya más instaladas en la casa, sin mucho proyecto futuro. Y hoy una persona de 40, 50 años, 60, siendo abuelos, tiene otra proyección, siguen haciendo cosas, siguen enganchados con muchas cosas. Bueno, de hecho, pensando en la universidad, el efecto que ha tenido los talleres y las carreras ofrecidas para los jubilados. Y eso no es el efecto de la época.
Por supuesto que siempre vamos a tener un caso excepcional. Hace muchos años decimos, no, mi abuela tiene 60, pero sigue yendo a trabajar y ya se va a hacer curso. Bien, pero la época lo que ofrece, para quien queda un poco más tomado por esta idea de finitud, la limitación corporal, la representación que se tiene de vejez, ¿no? Digo, si la sociedad se traslada a cierto prejuicio respecto a que una persona ya vieja continúa teniendo sexo, bien, por supuesto eso puede tener efectos en la persona inhibitorios, ¿no? No quiero parecer un viejo verde, esas ideas tienen que ver con lo que suponemos que nos devuelve la mirada del afuera, del otro social. No quiero ser una vieja pendejada por ponerse una pollera, ¿no? Pero esos son, fíjense que lo que se está escuchando, lo que escucha esa persona que dice eso es lo que le retorna del otro social. Hoy podemos pensar que asistimos a un tiempo en el que el aumento de la expectativa de vida, que ha cambiado considerablemente, de la población anciana a partir del progreso tecnológico, permite que nos encontremos con otro tipo de vejez, de vejeces, ¿sí? Pero a la vez también tenemos la contracara, la que se prioriza lo joven, lo bello, lo fuerte, lo poderoso, ¿no? Y existe cierto empuje a que todo es posible. La imagen, el ideal de juventud, el consumo, la productividad. Y eso también va a tener efectos. Porque puede tener efectos renegatorios en esto que decíamos, en la percepción de la imagen, ¿no? Donde se reniega, se niega, no se quiere saber nada de ese real que irrumpe, que es el cambio. Un cuerpo más enlentecido, con dolores nuevos. Entonces va a tener su contracara. Por un lado va a permitir, con el aumento de expectativa de vida y las ofertas para que continúen haciendo cosas, pero a la vez va a tener este costado de lo joven, lo bello, lo poderoso. Entonces también puede tener un efecto o renegatorio, es decir, que no se quiera saber de eso, o bien de ser descartado, porque por supuesto, una persona que empieza a envejecer ya no es poderoso. No hay algo de fallecimiento del cuerpo en menos. Y podemos pensar que como paradigmas contemporáneos de esta renegación, ¿no? Del real, de la muerte que irrumpe en la vejez, los paradigmas son las cirugías, el Viagra. ¿Por qué? Porque podemos pensar que lo inexorable de la muerte es uno de los nombres de las castraciones. Es decir, pero que cuando vimos duelo decíamos que el duelo como desafío implicaba saber hacer con la falta, con el punto de determinación del sujeto. Encontrarnos con la idea de finitud, de un cuerpo que cambia, ¿no? Un menos, una falta en el cuerpo. Depende cómo cada uno esté posicionado ante eso, va a ser cómo cada uno habite esa vejez. Digo, podemos pensarlo en esto. Bueno, una cosa es que, ahora lo vamos a ver, pero que un viejo haga determinadas cosas y otra cosa es cuando ya están renegando, o sea, niegan ese menos. Bueno, que hay cosas que ya efectivamente no se pueden hacer. ¿Sí? La vejez se encuentra más próxima a este real, del irrepresentable de la muerte. Pero como cada uno, como se encuentre con eso y haga con eso, vamos a tener las distintas respuestas sintomáticas de la vejez.
retomando algo de la época, con la, con la jubilación. Se pierde el valor de utilidad, al menos al sistema económico. Pero es interesante que en esta época de la producción, de producir en serie, más, al menor costo, digo, dejar, jubilarse, salir del sistema productivo, es interesante cómo queda asimilado a la idea de inutilidad, de decrepitud, ¿no? A cierta marginalidad. No es casual el lugar que hoy podemos pensar que tienen los viejos en nuestra sociedad, donde en sociedades más antiguas, ordálicas, la vejez tenía todo su peso, porque era quienes transmitían el saber, a quienes se les preguntaba cómo continuar, hacia dónde mover los movimientos de esa sociedad, ¿no? Qué hacer, qué no hacer. Sin embargo, desde que estamos atravesados por el sistema de producción, no es casual que empiece a tener ese lugar, más de marginalidad, ¿no? A marginalidad nos referimos a que quedan al margen. Entonces, podemos pensar otra vez, nuevamente, hablamos del cuerpo, ¿bien? En contrapunto con la adolescencia. Y acá vamos a hablar en contrapunto con la adolescencia del lugar de las identificaciones. Digo, se da la caída de identificaciones cuando cesan los lugares simbólicos imaginarios. Es decir, ese sujeto que trabajó toda su vida en el ferrocarril, como su padre, la idea de trabajo de fuerza, le ofrecía cierta identificación. Al jubilarse, ven, hay algo de eso que cae, que se puede rearmar otra cosa, pero uno no puede desconocer el lugar, ¿no? Que se pierde ese lugar simbólico imaginario, esto, la transmisión familiar y el ser el sustento de familia, y el trabajo de fuerza, bien, por situar un ejemplo. Entonces, cambian las identificaciones. Ahí donde, podemos pensarlo en torno al trabajo, podemos pensarlo en torno a la organización familiar, ahí donde aparecía, por decirlo de alguna manera, como jefe de familia o jefa de familia, es decir, donde los padres aparecían organizando la reunión familiar, la logística de los hijos, el trabajo, es decir, trabajaban, tenían sus cosas por fuera, incluso tenían otra disponibilidad económica. Digo, son todas identificaciones que vacilan, y ahí podemos pensar también este contrapunto con la adolescencia. ¿Por qué marco estos contrapuntos? Para poder darle todo su estatuto a la vejez de trabajo elaborativo. ¿Sí? Que no se trata de un mero tránsito cronológico, sino que hay que hacer un trabajo ahí con eso que pasa. Darle cierto sentido. Simbolizar algo de la impotencia, de la castración. O sea, simbolizar esas heridas narcisistas que se producen en el sujeto. Porque efectivamente, digo, no. El texto de Langer nos permite pensar dos cuestiones. Por un lado, la vejez de cada uno y cómo se trata más allá de lo que pasa a nivel del cuerpo, de la sexualidad, cómo cada uno hace con eso, pero a la vez corremos el riesgo de romantizarlo. Es decir, de pensar que, por supuesto, ahora no vamos a arribar, sí, el deseo no caduca. Ahí volvemos a las primeras clases. El deseo inconsciente infantil, sexual, no caduca, continúa estando. Y ahí es una de las dificultades con las que se encuentra un sujeto que está en el tiempo de vejez, porque es eso que continúa estando, el deseo continúa vivo,
Sin embargo, ¿cómo ponerlo en juego? ¿Cómo ponerlo en relación a otro? ¿Cómo continuar satisfaciendo ese deseo? Entonces, eso sí está muy bien. Ahora, el riesgo es, contextos así, por eso lo señalo, romantizar. Bueno, si se quiere, se puede, hay que continuar. Sí, dentro de ciertas coordenadas. No podemos negar los cambios. La idea de finitud, los cambios en el cuerpo. ¿Se entiende esa distinción? Digo, porque ahí donde decíamos que la salida de la adolescencia la podemos pensar por la responsabilidad, de paso refuerzo eso que estaba en el parcial. Es decir, por el ideal del yo, es decir, el armado de identificaciones de un proyecto, de algo que dé sentido, que nos nombre frente al otro social, que nos dé un lugar. Eso que se arma en la adolescencia, que podría, y que pensamos como la salida de la adolescencia y el ingreso al tiempo adulto, acá falla la función reguladora del ideal del yo. Función reguladora nos referimos a función que da sentido. No hay un significante que nombre el ser del sujeto. La vida en sí no tiene sentido, no estamos nombrados de una manera. Buscamos nuestros sentidos. Ese sentido que se consolida, que se arma al salir en la salida de la adolescencia y el ingreso en el tiempo adulto, en la vejez, eso que nos ordenaba, nos regulaba, nos daba sentido, falla. Porque el cuerpo ya no nos da, porque cambia la relación al cuerpo, por la idea de finitud, porque ya no ocupamos los mismos lugares, esto que decíamos recién. Bueno, ya no trabajo, ya mis hijos están grandes y ellos organizan, no sé, dónde pasar el 24. Son pequeñas cosas, pero que tienen efectos en las identificaciones. Imaginen esto, una familia que durante 40 años organizaban las fiestas que se comían, se juntaban y hoy, el 23, se termina enterando dónde se juntan, si tienen que preparar algo, que los pasan a buscar, que estén listos hasta tal hora. Digo, es todo un cambio respecto a las identificaciones, a los sentidos, a esa función reguladora del ideal. ¿Sí? Entonces, falla esa función reguladora, cambia, trastablilla, se desestabiliza. Y a la vez, se producen estos, hay proyectos que quedan sin futuro, sin sentido, se pierde la belleza física, la salud plena, el trabajo, los amigos, la relación a la familia cambia. Entonces, en ese punto, fíjense, no es solo por la idea de muerte que el viejo se encuentra con lo indeterminado, con la castración, sino que la caída o el trastablille nunca que se caigan y desaparezcan. Pero hay que hacer un rearmado con eso. Fíjense que no se distancia tanto de la adolescencia, ¿sí? El encuentro con eso reactiva la angustia de castración, de este punto de indeterminación, ¿no? De que, bueno, esto que me dio tanto sentido, ¿qué es lo que uno puede escuchar en algunas personas mayores? Después de tanto tiempo, cuando cae ese sentido, con cierta nostalgia de angustia, dicen, al final pasé tanto tiempo en este negocio, o trabajando, o estudiando. Bien, pero no implica, más allá de la enseñanza de vida, lo que cambió es el sentido. Bien, en ese momento se hizo porque eso ofrecía sentido. El tema es que ahora, con este movimiento del andamiaje, el ideal del yo,
tanto, porque ahora no lo puedo hacer por el cuerpo. Entonces, rememora ese punto de indeterminación, que lo que hacemos, lo que creemos ser, como nos nombramos, sí, son sentidos, no es la posta. No hay una orientación vocacional, no hay una vocación instintiva, entonces de ahí no lo explicamos. No, fue el sentido que se eligió. Entonces, hay un encuentro con la castración que produce la angustia de castración. La angustia de aniquilamiento, del no ser. Bueno, no había algo que me nombraba, eran sentidos. Y estuve trabajando tanto y ahora que no lo puedo hacer, ese sentido ya no tiene el mismo peso, digo, uy, perdí tanto tiempo. No, no se perdió el tiempo. Pasa que cambió el sentido que eso tenía para uno. Nuevamente, como la adolescencia, el cuerpo se va a vivir extraño. Hay una discrepancia, una separación entre la imagen inconsciente del cuerpo y la imagen que nos devuelve el espejo. Uno no se percibe viejo. Fíjense que cuando veíamos el estadio del espejo, cuando pensábamos en lo imaginario, es decir, cómo uno se reconoce, recuerdan el estadio del espejo, esquemáticamente un momento de constitución del imaginario. Es decir, el bebé no tiene experiencia de cuerpo unificada, de unidad de cuerpo, justamente porque aparte no se logra ver el cuerpo y no hay una idea de, por eso son movimientos más descoordinados, en presencia de un espejo con un otro que lo sostiene, que le dice, ese eres tú. El otro, fíjense que le dice, ese eres tú. Él de por sí no se reconoce. ¿Sí? Hay una sentencia simbólica de alguien que dice, ese eres tú. ¿Y cómo logra reconocerse? Y se arma la unidad de cuerpo. Pero fijémonos en este detalle. Uno se reconoce en el otro, es decir, en el espejo. Ese que le presentan al niño frente al espejo, es otro para el niño, es otro con no minúscula, es decir, otro semejante. No tiene el mismo efecto que tenemos nosotros cuando pasamos por un espejo y sabemos que somos nosotros. Es el fenómeno de dúo, que es lo que podemos ver en el transitivismo infantil. Que uno llora y llora al otro, uno tiene algo y quiere el otro, porque no está uno se reconoce en el otro. En fin, a lo que voy en este punto es que justamente como uno se reconoce en lo del otro, lo que el otro me devuelve, será la mirada del otro la que señala nuestro envejecimiento, no la imagen que uno tiene de uno. De hecho, no es casual, fíjense que si uno escucha a personas mayores, el viejo siempre es el otro. Siempre, no, uy, qué viejo que está igual que vos. ¿No? Digo, la imagen de vejez siempre parece estar afuera. De hecho, fíjense, igual la experiencia del espejo en la vejez, digo, el espejo es quien nos anticipa, quien nos confirma la vejez, no lo que se siente. Entonces, en ese punto, esa imagen se vuelve extraña, extranjera. Tanto el adolescente como el sujeto que envejece, saben que esa imagen no les pertenece, que hay un sentimiento de extrañeza, una falta de reconocimiento en esa imagen. Digo, hay una falta de reconocerse en esa imagen, no como sujetos, no por lo que le pasa, fíjense, sino la imagen no se logra reconocer. Y en tanto el bebé siente júbilo, alegría, con la imagen que le devuelve el espejo, la imagen unificada, el sujeto
que envejece se deprime. Empieza a ver los signos de vejez, el declino físico, la cercanía a la muerte. El anuncio de la vejez, en términos estéticos, es decir, en la imagen, viene acompañada de la funcionalidad del cuerpo. Eso no podemos desconocerlo. Es decir, las limitaciones del cuerpo que se van desgastando y va generando una pérdida de autonomía y de independencia. ¿Sí? No podemos desconocer el efecto del tiempo cronológico en el cuerpo biológico. Por supuesto está ese efecto. Hay un menos, hay una pérdida. De ahí lo angustiante que puede tornarse eso, porque es un encuentro con la castración. Pero la distancia entre no reconocerse en la imagen, pero lo que no se reconoce es la imagen, no el sujeto. El deseo continúa vivo. Y ahí es, y retomando lo que veíamos en los primeros prácticos, como el deseo infantil, sexual, inconsciente, no caduca nunca. Entonces vamos a tener estas limitaciones, pero que no son límites. Por supuesto, las identificaciones cambian, por supuesto la imagen cambia, y habrá que hacer todo un trabajo para dar nueva significación, nuevo sentido a nuestra existencia, pero el deseo continúa fuerte. Es el cuerpo el que flaquea, y no nos sirve como instrumento de satisfacción. Ahí donde antes usábamos el cuerpo para alcanzar, para satisfacer ese deseo, para satisfacer algo de lo pulsional, ahora nos deja un poco. Si a eso sumamos, ¿no?, todos los efectos que tenemos en el cuerpo biológico, los prejuicios que hay desde la representación social, desde la idea que se tiene de vejez, bien, por supuesto que los va a enfrentar un sujeto que envejece a todo un trabajo. Y habrá que buscar otras formas de satisfacción. Podemos pensar que desde lo estético, ¿no?, se anuncia mucho antes la llegada de la vejez. ¿Sí? Por lo que el psiquismo va a poner en marcha, ¿vieron cuando uno empieza a escuchar esos discursos y decir, bueno, pues sí es joven todavía, pero hay algo del trabajo elaborativo que se pone en marcha mucho antes. Las formas, las consecuencias del paso del tiempo van a estar relacionadas con la estructuración de cada uno. Esto, alguien que no quiere saber, situemos ejemplos. Deseo infinito, efectivamente. Alguien que no quiere saber de la falta. Pensemos en estas personas, particularmente hombres, ¿no?, que todo lo pueden, todo lo saben. Cuando se empiezan a encontrar con el deterioro, ¿no?, que ya no pueden, que los hijos pueden más, todo un tema. Es decir, que no quieren saber nada con la castración, de golpe encontrarse con la castración en lo real, ¿no?, de un cuerpo que empieza a cambiar, que abandona, que ya no tiene más fuerza, es el hijo el que tiene la fuerza. Entonces, de acuerdo a su posicionamiento, lo mismo que con los duelos, digamos, de acuerdo a su posicionamiento con la castración, con el menos, tendremos la singular vejez de cada uno. Eso hace que estamos más atentos a los tipos particulares de carácter, la actitud quejosa,
¿no? La resistencia a los cambios, no son excluyentes de los viejos. O no encontramos en gente de su edad, o más grandes, gente que se queja más, dificultades sublimatorias, es decir, para lograr cierta satisfacción, resistirse a los cambios. Eso tiene que ver más con la estructura, el rasgo de carácter de cada uno, que con el tránsito de la vejez. Pasa que en la vejez, y ahí podemos pensar el viejismo, lo que plantea Salvarezza como estos prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican sobre el viejo solo por la edad que tienen. Y está viejo, sí, digo, porque está asociado a esos prejuicios. Entonces, si lo vemos quejoso, lo asumimos más. Ahora, si uno rasca un poco, había algo del orden de un rasgo de carácter que estaba antes. ¿Sí? Ahí podemos pensar el viejismo que plantea Salvarezza. O la teoría del desapego, que es una teoría, ¿no? Esto de cómo se va alargando las cosas, se va dejando ir, dicen. Se está despidiendo, ¿no? Como ahí como en la niñez se piensa la teoría del apego, como ahí va viejo descatectizando, es decir, sacando energía libidinal sobre las cosas. Y eso entra dentro de un viejismo, de un prejuicio. El deseo continúa. Entonces, no casualmente piensen en sus experiencias personales, los sujetos que están envejeciendo más saludables son aquellos que, a pesar de tener una idea de finitud, continúan haciendo proyectos, logran dar lugar a su deseo. Dentro de los límites de su particular expectativa de vida, de sus posibilidades vinculares, pero no es un detalle menor. Alguien que, esos viejos que vemos vivos, no casualmente, es porque está el deseo de fondo. Qué lindo llegar así. No sé si es llegar así. No es algo del orden de lo biológico. Tiene que ver con, si uno presta atención a la vida de esa persona, no, viste cómo está tal vecina y la abuela está más... Bueno, sí, pero ¿qué hace tal vecina? Y uno empieza a ver y va a tomar mate con las amigas. Se va un fin de semana con las amigas a las termas del Lugro. Y la abuela está tomando mate en la casa. Lo vivo siempre va a reflejar algo del orden del deseo. Pero es interesante eso, que siempre es dentro de esa clara idea de finitud, conciencia de finitud. Y ahí podemos establecerle este linkeo, este macheo entre lo biológico y lo psíquico. Es decir, cómo lo biológico constituye un límite, pero no limitaciones. Siempre me gusta hacer esa distinción. ¿No? Por supuesto hay un límite que se debe reconocer, aceptar, el cuerpo biológico involuciona, pero no de aquel cuerpo vehículo y origen de placer. Ese cuerpo no cambia, porque siempre va a tender, siempre va a evolucionar en la búsqueda de la satisfacción, va a impulsar, no caduca. Por supuesto que con esta conciencia de finitud, ¿no? Que decimos permitirá, ese sujeto tendrá que orientar investimentos adecuados.
Es decir, dejando abierta la puerta a la pasión, siempre posible, pero dentro de esto, investimentos adecuados, porque el otro sería renegatorio de los cambios. Vamos a ver a un viejo con proyectos a largo plazo, como si, y eso es un poco renegatorio desde el punto de finitud, no solo de la idea de muerte, sino que también, bueno, en un momento no lo va a acompañar el cuerpo biológico. ¿Sí? El cuerpo vehículo y origen de placer, ¿sí? El cuerpo sexualizado. Pero poner proyectos a grande plazo o hacer cosas que el cuerpo no permite es más renegatorio. Entonces, por eso, digo, me parece interesante esta distinción entre límite, pero no limitación. Y acá podemos pensar nuevamente la responsabilidad de cada viejo. Cómo, ahí como en la adolescencia pensábamos eso, ¿cómo será la responsabilidad de cada viejo elegir cómo vivir ese tiempo, cómo transitar ese tiempo, o esperar pasivamente la muerte? Y en ese punto la vejez es una construcción subjetiva particular. Que sí tendremos que garantizar los medios de lograr estar atento a estos viejismos, a estos prejuicios y estereotipos. Bueno, me parecía interesante lograr pensar este contrapunto de la vejez, porque me parece que lograr pensar la erupción de dos reales, uno de lo real del sexo, de la sexualidad, y en la vejez lo real de la muerte, la relación al cuerpo, a la imagen, las identificaciones, el rearmado de esas identificaciones, marcándolo en contrapunto con la adolescencia, nos hace pensar a la vejez como un tiempo más. Un tiempo que no es sin lo subjetivo puesto en juego. Sin la elaboración que se haga de eso. Y sin la propia historia. Que no es sin la relación al deseo, no es sin la relación a la castración, no es sin la relación al otro. Bien, esto era un poco lo que les quería transmitir. Dudas, preguntas, aclaraciones. Me pareció interesante tomarlo de este modo porque tenemos a Salvarezza con la teoría del desapego, con los viejismos. Tenemos Langer, que nos sirve como testimonio. Me parecía que esta vuelta permitía pensarlo de otra manera, articular un poco ese testimonio con la teoría. Bien, ¿se entendió? ¿Siguieron la idea? Recuerden, es un tema que ingresa en el final y para quienes están en promoción van a tener que hacer esas articulaciones. Bien. De acuerdo. ¿Dudas, consultas? Bueno, me alegro que se haya entendido, ¿sí? Sobre todo por esto, porque me parece que por ahí con el testimonio y con el texto teórico de Salvarezza vamos a quedar a medias tintas. Y este contrapunto con la adolescencia permite pensar. Esta es la última clase práctica, sí.
Los finales son orales, los toma Tomás Cabuso, y él siempre hace un recorrido por todas las unidades. Bien. Si no hay dudas, preguntas, aclaraciones, para finalizar, me gustaría que me transmitan un poco qué les pareció la materia, cómo está dada tanto en teóricos como en prácticos, con los temas que se encontraron, y particularmente qué les pareció el práctico, con absoluta sinceridad para saber, que a veces son temas duros del psicoanálisis los que trabajamos por momentos, entonces saber cómo se está transmitiendo, si es claro, si por momentos no se entiende mucho, o qué temas hacer más hincapié, eso siempre es bienvenido, nos viene bien. Bien. Gracias, Martina. Bien, más en algunos temas. Sí. Creo que adolescencia, estoy de acuerdo, y amor también. Se puede darle otra vuelta. Adolescencia particularmente me sucedió con con los parciales, digo, bueno, hay algo que faltó terminar de darle una vuelta. Bien, es bienvenido eso. Mm. Bueno, gracias, Rocío. Está bueno acompañarlos porque esto es para ustedes, es para el estudiante, se tiene que entender eso. Bien. Gracias, Paola. Bien, los parciales. De acuerdo. Gracias, Maya. Bueno, me alegro porque aparte, gracias, Denise, la particularidad que tiene esta virtualidad y que por ahí uno está hablando en una pantalla y están todos sin cámara y por ahí no levantan los micrófonos, entonces uno no sabe qué está pasando del otro lado, digo, qué interacción hay, si está funcionando o no, entonces está bueno saberlo. ¿Viste? Si están todos durmiendo del otro lado y es un embole, de mi parte, dinámica. Tengo tres hijos de diferente y ahora, qué bueno, Verónica. Bueno, al menos en mi transmisión siempre intento de que sea algo bien aprensible, bien práctico, digo, que uno pueda extraer efectos para la vida. Bien, gracias, Agustina. Sí, eso lo de la clase me pareció interesante, creo que habría que implementarlo más, tendría que implementarlo más. Yo, aparte, es una forma de entrar en diálogo, sobre todo en lo virtual, con ustedes. Así que sí, a mí también me pareció interesante. Gracias, Ana. Sí, los parciales se ha intentado, lo hemos pensado mucho, sobre todo a partir de esta modalidad. La idea es, exacto, que sea más producción que de memoria, tal cual. De acuerdo. Bien, bueno, agradezco las devoluciones. Si no hay preguntas respecto al tema de hoy,
bueno, nos seguiremos encontrando quienes necesiten algún tipo de ayuda alguna pregunta o demás respecto al trabajo de vejez o cuando estén preparando final, me escriben, yo siempre intento responder, ¿sí? La última consulta, profesor. Sí, adelante. El viernes que viene, en este horario, vamos a poder hacer las consultas del TPE para los que promocionan. A ver, espérame. Hoy había notado. Así me dijo Tomás, pero no sé. Ah, bien, perfecto. Entonces, es así porque como lo del trabajo práctico estaba un poco el profesor Tomás Escabuso y Virginia Mujica, las que son trabajos prácticos, la verdad que no. La semana que viene es el recuperatorio. A la mañana, ¿sí? Los recuperatorios para todas las comisiones en general. Y Tomás dijo que teníamos las consultas para el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, en este horario, el de las 18, el horario de la práctica. listo, perfecto. Entonces debe ser así. Después lo consulto con él para saber, Bien. pero ¿Las sí. da usted la da la consulta o la da Tomás? Por las dudas, por el enlace más que nada, para Sí. no hacernos lío. No sé bien qué. Hoy tuvimos reunión de cátedra, no me transmitió eso, Tomás. Entonces no sé si se refería a que cada uno en el práctico reciba, ¿sí? Las consultas, o él tomará a las 18. Hagamos una cosa, les consulto hoy mismo y les escribo al grupo de Moodle, que les llegan los mails y demás. Si el viernes a las 18 es conmigo o es con Tomás o cómo se organizó eso, ¿sí? Bien, bárbaro. Muchísimas gracias. No, de nada. Bien, les escribo esta consulta de Verónica ahora, ni bien tenga una respuesta. Bueno, buen fin de semana. Bien, entonces probablemente nos encontremos el viernes próximo, después les escribo para confirmarles eso. Gracias, los despido. Chao, profesor, un gusto. Un gusto igualmente, gracias.